El derecho a autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright, traducido literalmente como derecho de copia, que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor, derechos patrimoniales. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. El derecho de autor y copyright constituyen dos concepciones sobre la propiedad literaria y artística. El primero proviene de la familia del derecho continental, particularmente del derecho francés, mientras que el segundo procede del derecho anglosajón. El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor, fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está constituido como emanación de la persona del autor. Reconoce que la obra es expresión de la persona del autor y así se le protege. La protección del copyright se limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos morales del autor en relación con su obra, excepto la paternidad. No lo considera como un autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de utilización de una obra. Campo de aplicación. La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro o en el depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objetos de protección las obras originales del campo literario, artístico y científico, cualquiera que sea su forma de expresión, soporte o medio, entre otras, libros, folletos y otros escritos, obras dramáticas o dramático-musicales, obras coreográficas y las pantomimas, composiciones musicales con o sin letra, obras musicales y otras grabaciones sonoras, obras cinematográficas y otras obras audiovisuales, obras de dibujo, pintura, escultura, grabado, litografía, historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos, obras fotográficas, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, a la topografía o a las ciencias. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, programas informáticos, entrevistas, sitios web. Clases de derechos de autor. Dentro de la tradición jurídica del derecho continental, derecho internacional y derecho mercantil, se suelen distinguir los siguientes tipos de derechos de autor. Derechos patrimoniales. Son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra. Derechos morales. Son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e imprescriptibles. Derechos conexos. Son aquellos que protegen a personas distintas al autor, como pueden ser los artistas, intérpretes, traductores, editores, productores, etc. Derechos de reproducción. Es un fundamento legal que permite al autor de la obra. Derecho de comunicación pública. Derecho en virtud del cual el autor o cualquier otro titular de los derechos puede autorizar una
representación o ejecución viva o en directo de su obra, como la representación de una pieza teatral o la ejecución de una sinfonía por una orquesta en una sala de concierto. Cuando los fonogramas se difunden por medio de un equipo amplificador en un lugar público, como una discoteca, un avión o un centro comercial, también están sujetos a este derecho. Derechos de traducción. Para reproducir y publicar una obra traducida, se debe solicitar un permiso de titular de la obra en el idioma original. Teoría del color. En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, la fotografía, la imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro. Atributos del color. Todos los matices o colores que percibimos poseen tres atributos básicos. Matiz, también llamado por algunos croma, es el color en sí mismo. Es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo que podemos designar cuando un matiz es verde, violeta o anaranjado. Luminosidad o valor. Es la intensidad lumínica de un color, claridad, oscuridad. Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. Saturación. Es básicamente pureza de un color, la concentración de gris que contiene un color en un momento determinado. Cuanto más alto es el porcentaje de gris presente en un color, menor será la saturación o pureza de este, y por ende se verá como si el color estuviera sucio u opaco. En cambio, cuando un color se nos presenta lo más puro posible, con la menor cantidad de gris presente, mayor será su saturación. En caso de que se mezclen los colores opuestos en el círculo cromático, se obtienen grises opuestos a la saturación, a lo que se llama neutralización. Armonías de color. Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color sensible al mismo sentido. La armonía nace de la percepción de los sentidos y a la vez, esta armonía retroalimenta al sentido, haciéndolo lograr al máximo equilibrio, que es hacer sentir al sentido. El círculo cromático es una herramienta útil para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. Así, por ejemplo, en el modelo RGB, el verde es complementario del rojo, mientras que en el modelo CMY, el verde es el complementario del magenta. Percepción del color. En la retina del ojo existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda procedentes de nuestro entorno. El eléctrico lo transforman en impulsos eléctricos, que son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos para crear la sensación del color.